¿Qué son los tonsilolitos y cómo los podemos eliminar definitivamente? ¿Cómo hacer las gárgaras con sal? Agua tibia, caliente, fría, cuánta sal. ¿Quieres ver toda esta información? Acompáñame a ver este video. Los tonsilolitos son unas bolitas blancas o a veces medio amarillas de diferentes tamaños y también de diferentes formas que se van acumulando dentro de los huecos de las amígdalas. Hay personas que tienen amígdalas muy grandes y los huecos muy profundos, y ahí se mete el alimento. Con el paso del tiempo y con los componentes de la saliva, estos se van calcificando y se van formando unas piedritas muy duras y muy difíciles de sacar, porque no se ven, porque muchas veces ni siquiera sabes que las tienen. La gente a veces lo confunde con la amigdalitis infecciosa. Cuando tenemos una infección en esa área, se forman cápsulas de pus adentro de las amígdalas. Y cuando uno abre, se ven ciertas áreas blancas, pero esto es pus. Estos no son los tonsilolitos. Entonces la gente se confunde. Recibo muchos mensajes en mis redes diciéndome que ellos lo curaron con antibiótico o que los tuvieron que inyectar, pero estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Preguntas que recibo: ¿cómo sé si tengo tonsilolitos? A veces es difícil saberlo porque se quedan muy adentro de las amígdalas y, como te decía, entre más grandes son las amígdalas es más fácil que se escondan y muchas veces no los podemos ver a simple vista y muchas veces ni siquiera se siente nada. Si tú tienes mal aliento y ya buscaste otras soluciones, por ejemplo, fuiste con un periodoncista y te dijo que ya no tienes tú ningún problema en las encías, que tampoco tengas un problema sistémico, o sea, que el olor venga desde adentro, ya sea por diabetes, por un problema de los riñones, del hígado o de algún otro problema, o que no estás haciendo ayunos prolongados, que eso también ayuda a que haya un mal aliento, por los cuerpos cetónicos, que lo explico en otro de mis videos acerca del mal aliento. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. O que si también el mal aliento no viene por lo que tú estás comiendo, por ejemplo, mucha cebolla, mucho ajo, café, o que estás fumando, todo eso causa mal aliento. Si ya descartaste todos esos problemas y aún no encuentras por qué tienes mal aliento, entonces pueden ser los tonsilolitos. De otra forma que puedes saber que tienes tonsilolitos es cuando las amígdalas se van agrandando tanto que entonces ya te causa una molestia al tragar. Las amígdalas agrandadas pues son como una bolsita y que va llenando de piedritas dentro. Entonces imagínate esas bolitas llenas de piedritas, cuando tú tragas se mueven y eso te causa un poquito de molestia, un poquito de ardor o de picor al momento de tragar. Pudieran ser tonsilolitos. Otras veces que te causa la sensación de carraspear, de estar... La otra es que a lo mejor también te cause la necesidad de toser. Si estás tosiendo porque sientes algo en la garganta, pudieran ser tonsilolitos. Hay personas incluso que ya están tan grandes o tan llenas esas amígdalas que al momento de toser expulsan algunos tonsilolitos. Muchas veces salen y los sienten en su lengua, en su boca, que está la piedrita ahí, y otras veces lamentablemente se lo tragan. No pasa nada. La verdad es que no pasa nada. Pero pues no es lo ideal, porque estás comiendo muchas bacterias. Pero en fin, esas son las formas que tú podrías darte cuenta que tienes tonsilolitos. No es realmente una forma exacta para decirte si tienes esto, tienes tonsilolitos. No lo podemos saber así tan fácil. Pero bueno, si tú con todo esto que te dije piensas que tienes tonsilolitos, pues como ya lo dije en mi otro video, lo ideal es hacer gárgaras de agua con sal. Me han preguntado mucho en mis redes cómo sería hacer las gárgaras de agua con sal. Si con agua fría, tibia o caliente, cuánta sal. Bueno, pues entonces ahora te lo explico. Lo ideal es que en un vaso medio lleno, un vaso regular de agua tibia, le pongas media cucharadita de sal. ¿De cuál sal? Porque también me preguntan mucho si la sal de grano o de mar o la sal molida o de mesa. No importa realmente. Se dice que es mejor la de mar o de grano, pero realmente las dos funcionan.
Entonces la sal que tú tengas en tu casa, usa media cucharadita, mézclala y revuélvela. ¿Por qué la sal? ¿Por qué ayuda la sal a sacar tonsilolitos? Bueno, tengo un video también que habla todo acerca de los beneficios de la sal. Si no lo has visto, también te lo dejo por aquí, porque en este video te explico por qué la sal desinflama. Y entonces al desinflamar las amígdalas, se van haciendo más chiquitas, ayuda a que los tonsilolitos poco a poco vayan saliendo. Pero también si te quieres ayudar un poquito más, le puedes también agregar a esta mezcla media cucharadita de bicarbonato. ¿Por qué el bicarbonato? Pues también tengo un video que habla todo acerca del bicarbonato. Igual, también te lo dejo por aquí. Igual si quieres ir a verlo. Muchas veces con eso es suficiente. Pero si aún sigues teniendo y no puedes sacarlo, lo que puedes hacer es tratar de sacarlos mecánicamente, de preferencia con un hisopo. Hay personas que me dicen que ellos lo hacen con un popote, pajilla o pitillo, como lo conozcas. Hay personas que lo hacen con clips de papel. Hay personas que lo hacen con esos pasadores que usan las mujeres para el cabello. Muchas cosas que me dicen que lo hacen y realmente algunas se oyen un poquito peligrosas. Entonces no corras riesgos de más porque si te lastimas vas a causar una herida y es una herida en un área inflamada y llena de bacterias que se puede complicar bastante. No cometas esos errores de lastimarte con un objeto extraño que además no está estéril. Entonces, de preferencia, si lo vas a hacer mecánicamente, yo te sugiero que lo hagas solamente con un hisopo. Y con este hisopo va haciendo la presión, vas a sentir dónde está esa piedrita, entonces haces la presión a un ladito y de esa forma automáticamente va a ir saliendo el tonsilolito. Poco a poquito, es cuestión de paciencia, pero hay personas que no lo soportan. Hay personas que tienen el reflejo nauseoso muy fuerte. Se arquean inmediatamente. Entonces es complicado para ese tipo de personas. Si tú puedes hacerlo, puedes lograrlo, bien. Pero si de plano no te sientes cómodo o no puedes hacerlo, entonces definitivamente tienes que ir con tu médico, de preferencia un otorrinolaringólogo, que es el que te debe ayudar a expulsar o definitivamente él a sacar esas amígdalas. Otras preguntas que me hacen mucho es, doctor, si me quito las amígdalas, ¿se me va a solucionar por completo el problema de los tonsilolitos? Bueno, pues resulta que hay personas que después de que le quitan sus amígdalas, todavía queda una área donde tienen algunos huequitos. O sea que el área no queda completamente lisa. Entonces esas partes quedan unos huequitos donde todavía retienen alimento y todavía se siguen formando algunos tonsilolitos. Pero esta situación la tienes que discutir con tu doctor. Bueno amigos, espero que te haya gustado esta información. Espero que te haya servido de algo. Si te gustó, por favor, dale like a este video. Por favor, suscríbete a mi canal y por favor, dale like a la campanita de las notificaciones. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook. Ya también estamos en TikTok y Twitter para que veas lo que también publico por ahí. Nos vemos entonces en el próximo video.